¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y muchas gracias como siempre por seguir en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y el día de hoy vamos a platicar en esta mesa de análisis y debate político sobre un tema que además es primordial. Vamos a hablar del Día Internacional del Hombre que se conmemora el día de hoy, pero que se conmemora a partir del año de 1993 y vamos a platicar precisamente cuál es la responsabilidad que como hombres y como sociedad tenemos a partir de esta situación y de esta celebración. ¿Cómo se hace además un hombre o qué es lo que define a un hombre? Bueno, es una de las preguntas que vamos a plantear en la mesa, porque de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la masculinidad se entiende como el conjunto de atributos, de valores, de comportamiento y conductas que son características del hombre en una sociedad determinada. Pero además también tenemos que tomar en cuenta que existen muchas formas de serlo. Depende, por supuesto, de factores como el contexto social, el contexto educativo, cultural, ideológico, religioso, económico, de orientación sexual y también el estatus social. Por eso nos vamos a enlazar, justamente vamos a escuchar a Marta Llamas y también a Ricardo Bucio, que tienen su expresión al respecto de este tema. Todos, en casi la totalidad, salvo alguna excepción extraña, de los hombres mexicanos nos hemos educado en un modelo de masculinidad tradicional sin perspectiva de género. Yo soy macho, yo me aguanto, yo no protesto, yo no chillo, yo no me pongo el casco, yo soy valiente, yo me arriesgo, ¿no? Para los hombres, tiene un gran costo personal asumir esta representación hegemónica o dominante de la virilidad. Bien, y ya se lo comentaba, hoy se celebra el Día Internacional del Hombre con la intención de hacer conciencia sobre la salud de los niños, de adultos y también de promover la igualdad de género y destacar modelos masculinos siempre positivos. Una tarea que no es nada sencilla, no ha sido nada sencilla si observamos la prevalencia de ciertos patrones de machismo o de violencia en muchos ámbitos y también actores de la sociedad, inclusive también entre aquellos que deberían de estar impulsando políticas con perspectiva de género y en cambio nos regalan declaraciones como estas. Vamos a escuchar. Mi caballo anda conmigo como anda mi vieja y come menos que mi vieja. Y entonces me sale mucho más barato mi caballo que mi vieja. Me amenazó con llevarme 15,000 personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido una nalguita nueva. Son palabras de él, no mías. Yo les llamo otra cosa. A lo mejor más feas, pero son palabras mías. Hay que tener la primera piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. ¿Qué le parece? Declaraciones, sí, de personajes públicos que además se dan en un contexto en donde ellos tendrían que tener una postura completamente diferente, pero además en pleno siglo XXI, ese es el ejemplo que de alguna manera pudimos escuchar desafortunadamente sobre su postura a partir de esta situación tan equivocada que se ha generado sobre la equidad de género y además, como le digo, en personajes públicos tan importantes como ellos. Pero bueno, para analizar este tema tan complejo, por supuesto, le doy la bienvenida primero a Nico Nogués. Él es activista con foco empresarial y defensor de los derechos humanos, medioambientales, también es divulgador creativo y fundador, director del Instituto de Machos a Hombres. Muchísimas gracias, Nico. Es un placer nuevamente tenerte en esta mesa. Era indispensable volver a platicar acerca de este tema, sobre todo en el contexto que aflige de alguna manera a nuestro país, pero ya lo estaremos analizando. Nico, bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros y además me da muchísimo gusto saludar a Flor Arreola. Ella es psicóloga y consultora independiente y también especialista en estos temas. Flor, es un placer tenerte también nuevamente en esta mesa. Y muchas felicidades a todos los hombres que hoy están aquí presentes. Muchísimas gracias. Pues mira, ya asumo que esta flor me la trajeron así. Así es para ti, por supuesto. Muchísimas gracias, no, Flor. ¿de qué? Gracias. Está también con nosotros en este espacio informativo Alejandra Quiroz. Ella es filósofa y consultora también, por supuesto, de proyectos de educación y estudios de género. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Y finalmente también saludo con mucho gusto a Daniel Villagrán. Él es psicólogo especialista en temas relacionados con la violencia de género, masculinidades y salud mental. Daniel, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Al contrario. A ver, vamos a establecer, sobre todo dejando y tomando en cuenta lo que platicábamos en la primera mesa, cuáles son los conceptos que como, más allá de seres humanos, como especie dominante de este planeta, nos corresponden como hombres en la sociedad, sin establecer estas situaciones de género, sin lo que de alguna manera nos relaciona también con las mujeres y precisamente, y bueno, prácticamente con todos los seres vivos de este planeta. ¿Cuál sería el concepto y cuál es la responsabilidad, Nico, que tenemos como hombres en esta sociedad gravemente y de alguna manera lacerada todavía por ciertos complejos que existen a partir de esta diferencia entre hombres y mujeres? Perfecto.
Pues fíjate que si tenemos que, digo, hay muchas formas de verlo, ¿no? Pero una de ellas claramente es evolucionar el entendimiento y el concepto de la masculinidad, ¿no? Justo es una gran excusa hoy, Día Internacional del Hombre, una fecha, como bien comentabas, 92-93, Thomas Fue en el Wester, 93 aproximadamente, luego en el 99 como que ya se estandarizó justamente un día por los organismos internacionales para poner en la mesa de conversación cómo podemos generar mayor conciencia, porque realmente no hay nada que celebrar, o sea, no es como vamos a celebrar este día en el que somos hombres y pues Claro. nuestra masculinidad y nuestras masculinidades, sino más bien vamos a poner en la agenda temática un día para realmente poner asuntos de los cuales no solemos hablar y sobre todo cómo podemos accionar, en una palabra, esta evolución, dejar de ver estos atributos estereotípicos masculinos desde una inmadurez y una inconsciencia. Por ejemplo, siempre hablamos de fuerza, control, dominio, etc. Yo siempre digo que no se trata de renunciar a eso, se trata de ver cómo podemos complementar también este espectro más amplio de atributos y no solo observar estos arquetípicos y estereotipados atributos desde una forma inconsciente, nociva y tóxica, sino más bien desde una madurez, de una conciencia mayor, complementándolos con nuevos atributos que normalmente no están implementados en nuestra forma de expresarnos como hombres. Creo que estas conversaciones y estos días son importantes para eso, para poner encima de la mesa distintas conversaciones que accionen masculinidades más positivas y más conscientes. Totalmente. Flor, ¿consideras que para construir una sociedad pues igualitaria hay que empezar con términos en la educación desde las escuelas, desde la casa? ¿Cómo es que se tiene que empezar a contemplar este cambio, esta concepción de pensamiento y esta conciencia a partir sobre todo de las generaciones más jóvenes? De las generaciones más jóvenes. Yo creo que ahorita tenemos una generación de jóvenes que ya empiezan a repensarse, o sea, no lo han hecho como una forma consciente, pero la forma en que se viven como hombres ya es distinta. Todavía hay mucho trabajo por delante, todavía tienen ellos que hacer mucha autocrítica, todavía tienen ellos que hacer mucho análisis. Desde la cuestión educativa creo que todavía nos falta muchísimo. Yo siempre lo he comentado en esta mesa, que necesitamos hacer un ajuste y revisar la currícula educativa, ver cómo estamos formando a los hombres y a las mujeres en las instituciones educativas, de qué los estamos proveyendo, qué tipo de maestros están al cuidado de ellos, o sea, en el sentido de quién está tutoreando a nuestros jóvenes, quién les está dando esa asesoría, cuáles son sus referentes, porque también es muy importante desde la cuestión educativa hablar cuáles son los nuevos referentes que están teniendo la nueva generación de jóvenes. Hablando a lo mejor de mi hija que tiene 20 años, mi hijo que tiene 17 años, esta generación necesita otros referentes y hoy por hoy no se los estamos dando. Entonces, finalmente creo que estas mesas están sirviendo para que empecemos nosotros, ya si no lo hacemos desde la parte del sistema educativo, que lo hagamos como sociedad, de empezar a pensar cómo queremos construir y qué tipo de referentes les vamos a dar a estas generaciones que vienen atrás de nosotros. Totalmente. ¿Cuáles son los referentes? ¿Cuáles son las herramientas? La educación, además, es el pilar básico, Alejandra. Pero a partir de esta, y que bien lo dice Nico, una celebración que no hay nada que celebrar de alguna manera, sino generar conciencia, y a partir de los sistemas educativos, sabemos y tenemos que ser muy claros que la docencia en México no está preparada de alguna manera para transitar por estos conocimientos de manera prudente y sobre todo de manera clara, ¿sabes? O sea, es un concepto que para un niño tal vez va a ser al principio un poco complejo. Masculinidad, ¿de qué hablan? Yo soy un niño, yo quiero jugar de alguna manera, establecer estos parámetros para fortalecer o para empezar a crear sus canales de concepción de lo que los rodea y empezar a generar ese criterio, ese carácter que forma no solamente un hombre, a una mujer, a cualquier parte, a cualquier miembro de una sociedad. Ahora, en este sentido, ¿consideras que sí estamos en nuestro país, concretamente más allá de otras latitudes, preparados para que dentro de la docencia, en diferentes organizaciones educativas, desde las primarias, se pueda empezar a establecer y a entablar un conocimiento sobre este concepto que todavía sigue siendo de alguna manera complejo? Sí. Justamente yo considero que hace falta entender la educación en la escuela como un espacio igualador de oportunidades y pues que modifique y transforma una serie de discursos, prácticas y actitudes en la sociedad, ¿no? Una de ellas tendría que ser las masculinidades. Es cierto que a los niños cuando les puedes acercar este problema, pues ni siquiera lo van a ver como un problema realmente, ¿no? Entonces quizá llegar por otros caminos para ahorrarnos el problema que podría surgir más en la adolescencia, más en la preparatoria, de estas rivalidades, de este machismo, de estas actitudes pues estereotipadamente masculinas, ¿no? Y más bien abrir el lugar a compartir, a ser iguales, ¿no? A tener otros principios que rijan nuestras vidas, desmontándolos un poco también del género, ¿no? No es abolir el género, pero no genderizarlos todo el tiempo,
porque ellos van a recibirlos como una cuestión vertical, totalmente ajena a su cotidianidad y que incluso puede generar mucho más ruido que las soluciones que esperamos realmente, ¿no? Totalmente. Aquí hay un tema que me parece importante. Yo estaba revisando en redes sociales, ahora estoy justamente abriendo Twitter porque a partir del día de hoy se ha generado una controversia gigante, una polémica también, sobre todo cuando se habla de conceptos. Escuchaba y leía, mejor dicho, algunos comentarios sobre cuando alguien tiene una preferencia sexual y en ese caso no se le puede considerar como una persona masculina, cuando a mí me parece completamente equivocado. No es una situación de preferencia sexual, ni tampoco de una situación socioeconómica, ni mucho menos, ¿no? Es una situación de cuál es el papel que tenemos como hombres. Más allá, no se trata de preferencias sexuales, que creo que es lo que se está confundiendo de alguna manera, tal vez, exactamente, sino de prácticas. De prácticas. ¿Cómo podemos empezar a entender esto, Daniel, a partir de la psicología, del tema en el que tú eres especialista, que cuando alguien empieza a tener en esta conciencia un despertar, empieza a tener, sí, preferencias, no puede dejar de asumir su papel, preferencias sexuales distintas, no puede dejar de asumir su papel como hombre en una sociedad, más allá justamente de la preferencia que tenga, porque hay cierta confusión en ciertos sectores todavía al respecto de eso. Bueno, yo creo que el asunto, en primer lugar, es, creo que no nos hemos puesto totalmente de acuerdo en cuál es la función de la masculinidad o de los hombres, porque creo que solamente se puede definir a los hombres o a la masculinidad en relación a las mujeres y a la feminidad o femineidad, y en ese sentido, quizá un poco diferente a lo que se ha planteado hasta ahora, es que considero que la masculinidad se ha definido hasta ahora como dominación en relación a las mujeres. Entonces, ahí, digamos, alguien que se asume varón, pero con una orientación o preferencia sexual homosexual, el asunto en relación a los otros hombres es que esos otros hombres ven amenazada su jerarquía, su dominación, porque ese es un hombre que ha rechazado un poco o un bastante esa posición de dominación a partir de la fuerza, del control de las emociones. Entonces, me parece que el problema radica más bien en una cuestión... Y es que ahí está la confusión, ¿no? o una de las confusiones, claro. Sí, en una cuestión más bien de poder, una cuestión política, una cuestión de un intercambio desigual de poder, que justamente esa es la definición de dominación, ¿no? Eso creo que sería el asunto. Que aparte es histórico, ¿eh? Sí, por supuesto. Es que es histórico. O sea, si nosotros revisamos la historia de la civilización, de cómo se fue construyendo, los hombres tenían que ser fuertes. ¿Por qué? Porque había que construir, ¿no? Había que proteger a la familia. Entonces, la fuerza física era muy importante, ¿sí? Esto se queda y entonces ahora es, si tú eres fuerte, entonces eres hombre. Si tienes músculos, entonces eres protector, ¿no? Eres dominante, entonces puedes sobrevivir. Entonces, aquel que no tiene músculos, que no es fuerte, por lo tanto no es viril, no es hombre, no tiene poder y no domina. Y esas son las construcciones que a lo largo de la historia se han ido instalando de una forma muy sutil en la configuración de los hombres, hablando de hoy por hoy de los hombres, ¿no? Les han dicho que tienen que ser fuertes, ¿no? Que tienen que ser musculosos, que se tienen que ver bien, porque también hay una cuestión hasta de identidad, ¿no? O sea, si yo no tengo cierta configuración física, entonces no soy viril, no soy poderoso, no soy popular, no puedo dominar, no soy hombre, ¿correcto? No soy hombre, y eso es muy interesante. Y yo creo que hoy por hoy, seguramente, y lo puedo decir porque están ustedes aquí presentes, hay un porcentaje de hombres que ya no quiere eso. Ya no quieren que les digan que son poderosos, que son dominantes, que son fuertes. También creo que hay una parte de esto, estas nuevas masculinidades que los hombres están pidiendo, quítame esa carga, ya no la quiero. Ya no quiero ser el héroe, ahora quiero ser el antihéroe, ¿no? Ya no quiero ser el que está en la posición de, sino ahora ya quiero empezar a compartir, a contribuir, a construir, pero desde la parte humanista, desde la parte humana. Claro, y generar esta equivalencia de género, o sea, más allá de lo que me toca o lo que históricamente a mí me enseñaron, hacerlo equitativo con una mujer, sin tener esta discordia de a las mujeres les toca esto, a los hombres esto. Las mujeres de pantalón, las mujeres de falda, perdón, los hombres de pantalón, las mujeres de rosa, los hombres, o sea, esos estigmas. Es que fue un hacer, no un ser. De alguna manera, claro, es, no sé, también como hombre y en el papel de las mujeres, de alguna manera, también como miembros de estas sociedades,
sírvele a tu hermano, él es el que tiene, o sea, la mujer está como al servicio del hombre y el hombre está al servicio de la mujer cuando se refiere en temas o en términos físicos de protección y eso, pero bueno, de alguna manera yo me he dado cuenta, ustedes díganme si están de acuerdo que históricamente y además también a manera de diferentes generaciones, las madres son las que han establecido que estas situaciones entre los hijos varones se hayan todavía pues infundado más en la sociedad. ¿Están de acuerdo que las madres también históricamente han hecho parte de la educación, sobre todo a los hijos varones, una situación Fíjate, así? es un tema bien interesante, tan interesante como complejo, porque yo creo que hay una corresponsabilidad en el núcleo familiar, que uno es la ausencia, y estoy generalizando mucho, pero la ausencia de una implicación en respecto al cuidado paternal, la figura paternal en el núcleo familiar. Entonces esa ausencia es, ¿no?, un referente que hace que la otra parte se sobrecargue también de una responsabilidad que probablemente no le corresponde. No hay una corresponsabilidad en ese núcleo familiar y por lo tanto digamos que los referentes que tiene esa criatura en ese caso son referentes que están ya radicalmente estereotipados, ¿no?, por ausencia o por sobrecarga, ¿no? Y a partir de ahí con todo lo que eso conlleva, evidentemente miedos y un poco de prejuicios, bla, 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 que ahí todos pecamos en eso, ¿no? Lo que yo veo un poco de este mandato generalizado también es precisamente que va más allá de lo que nos afecta como hombres y lo que les afecta a las mujeres de los hombres, porque también este mandato de lo que se supone que tiene que ser hombre es tan poco flexible y es tan rígido que seguimos entendiendo los mismos atributos desde la cero flexibilidad. La fuerza es fuerza física, es mostrarte sin sentimientos, no llorar, no dudar, es estas cosas, en vez de experimentar una flexibilidad de ese atributo y empezar a entender que fortaleza puede ser muchas veces mostrar tu vulnerabilidad, estar en contacto con tus emociones y otras muchas cosas que no solemos entender por la rigidez con la que solemos entender lo que se supone el mandato que significa ser un hombre. Y bueno, incluso complementando lo que dice Nico, está también el problema de nuestra sociedad mexicana como históricamente acatadora, ¿no? O sea, acatamos, obedecemos, se nos dice y no nos cuestionamos y no somos críticos realmente. Entonces, en una sociedad en la que las mujeres ni siquiera han podido decidir cuántos hijos quieren tener, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo van a decidir cómo educar a sus hijos, ¿no? ¿Cómo van a tener el margen de problematizar y de preguntarse, oye, ¿por qué estoy haciendo que mis hijos les sirvan, que mis hijas mujeres les sirvan a mis hijos hombres, ¿no? O sea, ni siquiera cabe esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a transformar esas relaciones en las familias sin asumir esa corresponsabilidad de la que nos hablaba Nico, pero también sin problematizar otra serie de cuestiones y de relaciones que ocurren en la sociedad mexicana en la que solamente obedecemos, ¿no? Estando de contestar con el mande, ¿no?, de decir sí, de no cuestionar, pues eso también permea las relaciones entre hombres y mujeres. Pero entonces, ¿cómo cambiar estas formas de educación con patrones tan viejos que ya están además pues tan establecidos en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que esto empieza desde el nacimiento. A los niños y a las niñas, desde que nacen, desde el minuto 1, se les enseña que este mundo es hostil. Y entonces, todo digamos, el tratamiento médico, todo el tratamiento familiar está en función de mostrarles, tú eres niño y tienes que aprender a defenderte y tienes que aprender a mostrarte fuerte, porque tú un día vas a dominar algo. Puede ser en casa, puede ser un trabajo, puede ser digamos, un nicho político. Entonces, todo está en función de la dominación. Esto que comenta Alejandra tiene que ver con eso. Acatar tiene que ver con dominar. Yo, por ejemplo, me preguntaría, si lográramos construir una sociedad sin dominación, ¿necesitaríamos definirnos como hombres, como mujer, como LGBTI? ¿Sí me explico? Es una pregunta. Totalmente. A mí me da la impresión de que ya no sería quizá necesario, pero esto es, digamos, una utopía porque no concebimos un mundo sin dominación. No concebimos un mundo en donde haya quienes tengan que obedecer o quienes tengan que ser comprados, quienes tengan que ser, digamos, trabajar para seguir órdenes. ¿Sí me explico? Completamente. De hecho, eso es parte de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, la parte de la dominación entre países, entre imperios, entre sociedades, etcétera, inclusive entre las jerarquías, perdón, de un que trabajo. No va a dejar de existir. Por ejemplo, ahorita que hablabas del tema de dominación, pues la dominación viene pegadita con la violencia, ¿no? Claro. Porque hemos pensado que para dominar hay que violentar. Más bien yo diría que empecemos a erradicar la violencia de nuestras vidas, porque dominar es algo que está en la naturaleza del hombre. Lo que pasa es de que no lo hemos usado bien. Tú comentabas algo, o sea, no es malo ser fuerte, no es malo ser poderoso, no es malo ser exitoso,
no es malo tener ciertos atributos y ciertos privilegios. Yo creo que los hombres no tienen por qué renunciar a su esencia. Eso es lo que yo sí vengo aquí a plantear, porque para mí me parece que es como entonces quitarle la identidad, que es algo que es de ustedes. Más bien es desde dónde lo vamos a empezar a manejar. O sea, soy fuerte, pero ¿desde dónde? Soy poderoso, pero ¿desde dónde? Domino, pero ¿desde dónde? E incorporo nuevos atributos, Y, y más asertivo, claro, y más humano. que no están dentro de esa Claro, de más ese mandato. colaborativo, más en construcción con el otro. Y sí, efectivamente, tendríamos que construir una sociedad donde sí exista la dominación, porque imagínate, será como el Señor de las Moscas, ¿no? Este libro del Señor de las Moscas, no podríamos vivir así, pero sí necesitaríamos empezar a convivir sin violencia. Entonces, en el momento en el que ya no nos violentemos, va a ser mucho más fácil. Porque aparte, fíjate, si a mí me preguntan hoy, ¿qué es ser mujer? Quizás también te voy a contestar, no, pues es que ser mujer es ser amorosa, ser proveedora, ser aguantadora, ¿no? Como doña Naborita que platicamos en el otro programa. No, yo creo que más bien es quién queremos ser. Nos han dicho qué tenemos que hacer, pero nunca nos han permitido ser. Entonces, hoy los hombres, en esta nueva forma de ser hombre, porque yo creo que no hay que cambiar, o sea, lo digo en el buen sentido de la palabra, es más bien es quiénes quieren ser los hombres hoy, ¿no? ¿Cómo quieren ser vistos? Hay que hacer el ejercicio. Por ejemplo, en el feminismo, las mujeres ya llevamos un rato trabajando y nos hemos repensado. Hoy tendríamos que volver a hacer el ejercicio, porque ya no se trata ni de derechos reproductivos, ni derechos sobre mi cuerpo, ni tener una posición en los lugares públicos, porque estábamos en la parte íntima, ahora estamos en la parte pública. Más bien ahora las mujeres, me gustaría mucho escuchar a una mujer que dijera, ¿qué significa ser mujer? Yo para mí hoy ser mujer significa ser libre, ser plena, ser feliz, hacer lo que me gusta, amar, buscar otras formas, construir, sumar como lo que estamos haciendo. Y está ahora, muy interesante ¿no? lo que comentas porque hay como varias palabras claves, ¿no? Es como resignificar, repensar, reevaluar, son conceptos en constante evolución y creo que es clave no perder justamente eso, que son conceptos que tienen que estar completamente revisitados y ahí viene la segunda parte de la ecuación que es clave, por cada uno de nosotros, porque si no estamos obedeciendo a un mandato poco flexible, rígido, a unos atributos en una determinada caja, que es esto es lo que significa ser mujer, esto es lo que significa ser hombre, y que someten no solo a las relaciones, sino a nosotros mismos, ¿no? Fíjate que en términos de la paz que hablabas de la no violencia, nosotros vemos una relación directa en el Instituto de Machos a Hombres entre la masculinidad tóxica o el mandato de la masculinidad y lo que yo le llamo la paz barata, ¿sabes? Y la paz barata es la paz de peor calidad que podemos tener, porque es una fragilidad del tejido social que es carísima, paradójicamente hablando, porque es a costa de múltiples derechos sociales, humanos, medioambientales, animales, etcétera, porque básicamente responde a un mandato tóxico de es someter y controlar a todo lo que se me pone por delante. Entonces, claro, vivimos en lugares donde aparentemente México es un estado donde no hay guerra, pero claramente hay una guerra, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos paz? Es una paz barata porque es a costa de múltiples derechos humanos, medioambientales y todo lo que hemos dicho. Y toda esta paz, digamos, esta lógica de entender la convivencia pacífica, entre muchas comillas, insisto, viene desde esta lógica del sometimiento y el control, de ordenar la sociedad por no repensar esos atributos que podríamos y tenemos que empezar a resignificar conforme nos demanda el momento actual en el que estamos. ¿Te refieres, Nico, de alguna manera a esta falta de paz por las situaciones de inseguridad que vivimos en nuestro país o por la diferencia en cuanto a oportunidades que existen entre los hombres y las mujeres en esta sociedad? Ambas, porque además son violencias, ¿no? Si vamos a las estadísticas hablan, ¿no? Y todas esas estadísticas de feminicidios al día, ¿no? O por ejemplo las estadísticas que vemos de muertes por el crimen organizado. Ambos tipos de violencias, macroviolencias y microviolencias, son estadísticas de violencia al fin y al cabo, que se están saltando todos los derechos humanos habidos y por haber y que en definitiva están como sosteniendo un estado del bienestar o del desarrollo, pero ¿de qué calidad? ¿No? Entonces, es interesante observarlo porque es una paz aparente, pero efectivamente es a costa e implica múltiples violencias. Totalmente, y tendremos que ser conscientes de la historia, porque si el ser humano de alguna manera no voltea a la historia y a lo que lo ha marcado en la Segunda Guerra Mundial, con esta situación del Holocausto, pues, los alemanes, los nazis, pensaban que lo que estaban haciendo era lo correcto, ¿no? Para abolir a esto, claro. Exactamente, por ejemplo, por decirlo de una manera. Entonces, cuando nosotros, o de alguna manera ciertas sociedades, y a partir de momentos que marcan a la humanidad, podemos encontrar también una diferencia, digamos, una frontera, un antes y un después sobre lo que hicimos mal, recomponerlo,
estamos todo el tiempo, como bien lo plantean, reinventándonos, recomponiendo las cosas. Pero ¿en qué momento va a llegar un tope, un límite hasta que establezcamos que esto es, digamos, de alguna manera el catálogo o el manual, la guía de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de comportarse equitativamente en una sociedad? Yo pienso que sobre todo asistimos a la crisis de la masculinidad hoy, ¿no? O sea, creo que los últimos 5 años han sido muy problemáticos para las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Yo he tenido amigos hombres que me dicen, es que ya no sé cómo relacionarme con una mujer, ¿no? Porque todo ¿Se refiere con la corteja? Cortejarla o solamente hablarle, ¿no? O sea, como el comunicarse con una mujer es un problema ya de inicio, ¿no? Y después, bueno, pues las distintas cosas según lo que uno quiera, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿es una pregunta o es un problema que no se habían planteado nunca, ¿no? ¿Pero tú consideras que eso se plantea porque las mujeres también esperan algo más de los hombres? Sí, porque ya se han hecho como muy visibles las cuestiones de acoso, ¿no? El abuso, las violaciones. Porque antes prácticamente era, me la robo, o sea, nuestros abuelos es de que me gusta esa mujer, me la llevo, robo y vámonos, me la llevo, me caso con ella y se acabó, así de fácil, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues ya se están parando, ¿no? Se están denunciando, además, pues muy, a veces ferozmente, para algunas personas esa es la impresión, pero es que ya nos está desbordando, ¿no? Tanta violencia y tanto abuso en nuestras vidas, ¿no? No poder estar tranquilas en la calle, en la escuela, en nuestra propia casa es gravísimo, ¿no? Entonces, ahora que a los hombres se les empieza a aparecer esta pregunta, ¿no? De pues ahora cómo hablo con una chica, ¿no? O solamente para pedirle ayuda en lo que sea, pues entonces empiezan a problematizar y por eso, por ejemplo, iniciativas como de Machos a Hombres es una pues ayuda casi divina, ¿no? Porque sí ayuda a que los hombres se acerquen una guía que no se tiene de alguna manera, a problematizarse, ¿no? Ellos por su cuenta, ¿no? Hablábamos de revolución, ¿no? De evolucionar, de transformación, y creo que la masculinidad ha sido como una de las cosas más fijas en la historia, ¿no? O sea, en esta cuestión de los arquetipos, ¿no? De la fuerza, de la violencia. Nunca nos hemos preguntado si eso está bien, ¿no? Y hay un libro muy bueno de Machos a Hombres, No nacimos machos, de Dicciones La Social, que justo en uno de los ensayos problematiza, ¿no? Cuando un niño nace, no se le da la ternura, ¿no? Se le es negada desde que es un bebé, ¿no? Entonces, cuando le niegas la ternura a un bebé porque es hombre, ¿qué destino le espera a él, ¿no? Entonces, concebir la ternura, concebir el cuidado como categorías políticas que nos permiten relacionarnos entre personas y entonces sí pensar que el amor puede transformarlo todo, ¿no? Pero antes, si le negamos a un bebito porque es varón, ¿no? Porque tiene pene, lo que sea, la ternura, ¿no? El cuidado, pues que llore para que se haga macho, ¿no? Para que aguante, y todas estas categorías que están ahí instaladas tóxicamente en la cabeza de todos, o de la mayoría, es bastante problemático, ¿no? Entonces, ¿cómo vas tú a revertir esos problemas, ¿no? Si vas a dejarla que aumente y no problematizarla nunca realmente, ¿no? Yo por eso soy muy del lado como de ser más críticos, ¿no? De preguntarnos, para ni siquiera tener que vivir toda esta violencia ni tener todas estas problemáticas y estos impedimentos a veces de no saber cómo relacionarnos con otras personas, ¿no? Totalmente. Daniel. Bueno, yo creo que sí podemos vivir en un mundo sustancialmente diferente. Quizás soy muy utópico, pero creo que... Como lo planteaba Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, ¿no? Digo, a partir de esta situación industrial y mecánica, claro. Pero bueno, a partir de los sentimientos también se podría plantear claro. un mundo feliz. Aunque ahí justamente lo que se plantea es una dominación a partir del placer, ¿no? Entonces el asunto más bien es que quizá podemos sí construir relaciones en donde no necesitemos dominar, yo creo, ¿no? A lo mejor, donde no necesitemos definirnos a partir de la dominación o a partir de justamente el asunto antes era, yo quiero una mujer, porque además yo la quiero así como un objeto, voy por ella y la tomo, ¿no? Y además, y toda la vida me dice mi señor, que eso era lo que pasaba, ¿no? Claro. Ahora, híjole, qué difícil es acercarme a una mujer porque no sé si me va a dar entrada o no. Bueno, porque ahora vamos entendiendo que esas cosas llevan tiempo, porque cuando se trata de personas, no puedo llegar y tomar, ¿no? Tengo que conocer, me tengo que dejar conocer. Digamos, estamos planteándonos una situación totalmente nueva, pero además aquí quisiera recalcarlo, es una situación que las mujeres han cambiado. O sea, los hombres, puesto que estamos en un lugar de privilegios, no lo cambiamos en sí mismos. Eso es una labor que han hecho las mujeres y eso hay que reconocerlo, ¿no? Y hay que reconocerlo y enmarcarlo porque también es parte de lo que las mujeres necesitan como sociedad, también a partir de establecer esta igualdad, ¿no? Esta situación equitativa en la que tendremos que, sí, en un mundo utópico, pero que es posible,
una igualdad en diferentes conceptos. Vamos a hacer una pausa, si les parece, es una pausa muy breve. Seguimos platicando acerca de lo que representa la masculinidad en el día de hoy, que se celebra, si se le puede decir así, el Día Internacional del Hombre, y todo lo que representa a partir de este concepto y sobre todo como sociedad englobar nuestras responsabilidades para generar mejores sociedades. Hacemos esta pausa y volvemos en un momento en esta mesa de análisis y debate político. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate en el Heraldo Televisión. Estamos platicando acerca de la masculinidad y lo que representa en una sociedad este concepto que todavía de alguna manera genera muchas dudas y muchos huecos sobre una sociedad tan permeada con el machismo y muchísimos otros conceptos. Hace un momento en la pausa estábamos platicando que no es una situación de ideas, es una situación de prácticas, es una situación que se tiene que llevar a cabo al mismo tiempo con la comunicación con las mujeres, no solamente de parte de los hombres, sino las mujeres. En este caso, Flor, Alejandra, dos mujeres que tenemos aquí, si les preguntaran a ustedes cómo les gusta que sea un hombre con ustedes, cómo se tendría que compartir, que comportar un hombre con ustedes, qué cosas tendría que compartir un hombre, qué cosas no, ¿qué podrían establecer a partir de este nuevo modelo de género que se está estableciendo en estas sociedades modernas? Pues mira, yo creo que, ¿qué quiero yo en un hombre? Yo quiero que el hombre que esté conmigo sea feliz, esté pleno, haga lo que le guste, lo disfrute, que también tenga este derecho como el que hemos peleado a las mujeres, a estos espacios íntimos, porque los hombres no tienen intimidad, pareciera que la tienen, pero no la tienen, que tengan este derecho a la intimidad. Ellos tienen una cuestión muy interesante que es esta esclavitud sexual, ¿no? Que está muy basada en la cuestión de la conquista, a cuántas mujeres conquista. Entonces, ¿qué quiero yo en un hombre? Es un hombre pleno, que se exprese, que sea, que colabore, que se sepa relacionar con las otras personas, que pueda vivir y que pueda hacer lo que él necesite hacer. Yo creo que ese es el tipo de hombre que necesitamos. Y cuando las tú mujeres dices todo tenemos esto, que estar claras en eso. Claro, se engloba un principio básico que es la seguridad, porque cuando un hombre sabe lo que puede dar, lo que tiene esta concepción de la equidad, es una persona segura de sí misma, Por pero además supuesto. segura de lo que representa su papel, ¿no? Por supuesto. En una Ahora, relación. tú preguntabas hace rato, ¿desde dónde podríamos empezar? O sea, ¿cómo vamos a hacer para cambiar esta manera en la que nos estamos configurando desde que los niños entran a las escuelas, desde que nace? Pues tiene que ver en la forma en cómo nos relacionamos. O sea, la forma en cómo educamos a nuestros hijos tiene que ver mucho en nuestras relaciones sociales y en el contexto. Entonces ellos van viendo esta primera mirada de la que hablabas, ¿no? La primera mirada con el objeto amoroso que es la madre, también tendría que ser, ya no nada más la madre como objeto amoroso, tendría que ser el padre, ¿no? Claro. Y la mirada tendría que ser diferente. Sí, en ese sentido, como la parte ¿no? del cuidado y la crianza, ¿no? Pues buscas que los hombres sean cuidadosos consigo mismos, ¿no? O sea, un hombre que se cuida no en el sentido estético, no en el sentido solamente de la salud, sino integralmente, ¿no? O sea, que tiene todo... la salud mental, la salud desarrollo mental, de una sus inteligencia emociones, emocional. todo eso está equilibrado, está integrado y es sensible a sí mismo y a su entorno, ¿no? Muchas veces nos preguntamos o nos postulamos el sostenimiento de la vida en términos solamente económicos cuando los afectos no están No ahí tienen como... precio. No tienen precio y están ahí y son súper importantes para afianzar relaciones, ¿no? Para transformarlas incluso, ¿no? Entonces, esperas tú que los hombres estén dispuestos a esa transformación, no ver la sensibilidad o los afectos como una cuestión débil, sino como una cosa que te fortalece y que además sostiene más y mejor tus relaciones Y que aparte personas. la pedimos, ¿o cierto? No. Y cuando la tenemos, escuchas mujeres que dicen, ay, no, es que es demasiado amoroso, no, es que es demasiado empalagoso, no, es que... Pues entonces también nosotras tenemos que empezar a definir esa parte. Claro. O sea, hemos peleado una parte con nosotras, nos hemos repensado y seguimos trabajando y nos falta mucho por avanzar a las mujeres, pero tenemos también que permitirle al otro, entonces, ¿qué queremos, no? ¿Qué queremos en estas relaciones que comentabas, no? ¿Qué queremos? Que, aunque yo tengo la sensación de que cuando las mujeres se quejan de un hombre demasiado amoroso, se quejan en realidad de un hombre que no está comportándose como libre, que es lo mismo que le pasa a los hombres cuando una mujer se entrega demasiado, después esto, digamos, harta o sofoca, porque no hay nada que amemos más que a un ser libre, que a un otro libre. Eso es lo que esencialmente amamos. Pero no todos, ¿eh? Hay quienes todavía quieren dominar, quieren establecer sus condiciones, estas condiciones de jerarquía, de que aquí se hace lo que yo digo a partir de que yo soy el hombre de la casa, de alguna manera. Pero ¿no? yo creo que ahí no está operando el amor. Claro. Ahí lo que está operando es el apego, subordinación y el ego.
Claro. Claro, el ego de Totalmente. que yo mando, pero además es una subordinación doméstica, ¿no? Sí, sí, sí. Donde a mí me conviene tener a alguien a quien no le pago para que haga todas las labores de las que yo no me quiero hacer cargo, ¿no? De la casa, de los hijos, pero ahí no hay amor, ¿no? Y curiosamente esos hombres, por ejemplo, que dominan, suelen buscarse mujeres en donde se enamoran perdidamente o que son inalcanzables, porque justo a esta mujer no es posible amarla. Ese es el principio. Amo quien es libre. Claro, Nico. Interesante también lo que comentaba Ale sobre el tema de cómo el cuidado y cómo también esta ternura casi tenían que estar establecidas desde una perspectiva política. Y me parece fundamental porque estamos hablando de la educación, estamos hablando de cómo también nuestra actividad personal e individual tiene que ponerse en marcha para cambiar un colectivo, pero ¿y qué pasa con la política, no? Digamos que hay una forma de hacer política. Si definimos política como la capacidad de llegar a acuerdos para llevar a una sociedad o a un país hacia adelante y hacer que progrese, como en un resumen, en un concepto rápido, ¿cómo hacemos para que esos acuerdos estén vistos desde una perspectiva no sometedora, no controladora, no que solo responda a intereses partidistas o ideológicos, que yo siempre digo que son pensamientos del siglo XIX, elaborados por personas del siglo XX, pero con tecnologías del XXI que no entienden, y por lo tanto así estamos viviendo todas y todos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo empezamos a revisitar las leyes del XVIII, ¿no? Para empezar a actualizarlas a este siglo y más bien empezar a entender esos acuerdos, incorporando nuevas visiones que efectivamente formen mejores sociedades a partir del individuo y cómo esas leyes las legislan y cómo esas personas que llegan a esos acuerdos y que tienen la obligación por esos puestos que tienen de no decir perdón las pendejadas que dicen que has mostrado al principio, un poco ayuden también a construir la visión que queremos todas y todos de país, ¿no? Claro. Y son, de alguna manera, servidores públicos, son los que llevan el gobierno de un estado, de un país. Eso es lo más grave. Y ahí porque está a el estas problema. personas, ahí está el problema. Ahí está Porque el estas problema. personas, estos líderes de opinión, estos personajes que mueven masas, generan mucho más influencia sobre las sociedades que otras que de alguna manera son, como se les dice, personas de a pie. Entonces, a partir también de estas mesas, de estos conceptos, es de alguna manera un manual intangible. Sí, sí, sí. Pero para la prueba y error tendría que haber justamente esa comunicación. Porque ¿no? si ves a un actor político, una figura de liderazgo, aunque quizá no tanto, con cierta relevancia mediática social, pues dices, si esta persona no ha cambiado sus discursos, sus actitudes, ¿yo por qué lo voy a hacer? ¿no? Claro, O sea, porque ese es el esta pensar. persona ya llegó a ese lugar con este aparato de ideas absurdo, pues yo para qué me esfuerzo, ¿no? O sea, un poco es el riesgo, ¿no? Que justamente por no ser críticos, ¿no? Por no ser personas que piensan por cuenta propia, no nos podemos decir, bueno, esta persona piensa así, pero yo creo que está mal, ¿no? Y lo denunciamos y decimos, no puede ser que esta persona tenga un cargo público con este aparato mental y estos discursos, además diciéndoles como si nada, ¿no? Como Es que si nos fuera hemos una cosa vuelto graciosa, ¿no? cómodos. O sea, es que aparte como sociedad nos hemos vuelto cómodos. Tú hablabas de la ignorancia y nos hemos vuelto cómodos. Es más fácil ser ignorante que cuestionar cosas. Y lo más peligroso de esto es que esos son los referentes que hoy tenemos la sociedad. O sea, en ellos nos basamos porque aparte del acceso a la cultura, a la educación, ahí está, pero la gente no se atreve a moverse de su círculo de confort. Entonces, mientras nosotros también no nos movamos como sociedad y empecemos a cuestionar cosas y empecemos a pensar un poquito más allá, ellos van a seguir controlando la forma en cómo nos estamos configurando como sociedad. O sea, la iglesia, el Estado, la escuela, la familia, la religión, esas son las estructuras sobre las cuales se han construido el ser mujer y el ser hombre. Totalmente. Y contra estas estructuras vamos a tener que trabajar, no pelear, trabajar. Ahora, como tú preguntabas, ¿cómo le vamos a hacer? Pues a mí, en mi utopía, comparto con él, en mi ilusión, me encantaría una mesa donde nos sentáramos la gente que se encarga de la educación de este país, la que se encarga de la iglesia, de la religión, de la política, de la sociedad, del ser mujer, de la maternidad. Entonces discutamos cómo queremos construir esta sociedad. Pero estamos tan metidos en otros temas. O sea, la semana pasada fue una semana tremenda para el país, tremenda. Entonces, y ahí está el pan y circo y la gente y el buen fin y vamos a consumir y vamos a gastar y lo importante no se atiende. No estamos atendiendo lo importante. Tendré que de alguna manera ser automático, más allá de lo que pase con la economía, con la seguridad, es como si nosotros salimos a la calle sin ropa, bueno, es automático que salimos por estos principios de ley, de civismo, salir a la calle sin ropa. Tendremos que salir a la calle todos con ese concepto de lo que representa ser no hombres, no mujeres, sino ser seres humanos. Correcto, y y ciudadanos en cualquier sociedad. Entonces, si nosotros contemplamos que el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI han sido diferentes, sí he visto
corrígeme si me equivoco, un adelanto, un avance, sí, mucho más importante en estos últimos 10, 20 años aproximadamente. ¿Podemos ver entonces, tener una esperanza de que esto, más allá de que se establezca, no sé, un manual, así como cuando salimos bañados, vestidos, o sea, que es automático, podemos ya empezar a generar estos principios automáticos de lo que es ser hombre y mujer en una sociedad? O sea, digamos que la cancha está establecida. Digamos, es totalmente de acuerdo en que en los últimos 20, 25 años, 50 años, los derechos han aumentado y están aumentando a un ritmo que se ha acelerado, si bien no es exponencial. Aquí está la parte un poco difícil de la ecuación. Fíjate que a este ritmo, para que realmente haya una igualdad que se pueda apreciar en el mundo, en términos reales, sustantivos y comprobables, se estima que quedan entre 100 y 200 años. A este ritmo. 100 y 200 años. Entre 100 y 200 años. ¿No? Entonces, cuando estamos observando esto, y esto ¿por qué se tarda tanto en evolucionar una sociedad? Precisamente porque hay mucha desigualdad todavía. Estamos observando algunos países, Occidente, pero ¿qué pasa con Oriente? ¿Qué pasa con los países que no están desarrollados? ¿Qué pasa donde ni siquiera hay legislación alguna, donde no se puede entrar a observar, no hay observadores internacionales porque no se puede estar ahí? O sea, hay lo vemos en Marruecos, en Egipto, en Líbano, en los países del Medio Oriente, que ahí, bueno, hay una separación, una segregación tremenda, ¿no? Entonces, a este ritmo sí, totalmente de acuerdo y totalmente cierto más bien, que se ha avanzado mucho y al mismo tiempo queda mucho por hacer. ¿Cuál es la parte todavía más peligrosa de todo esto? Que hay un actor con el que nos estamos contando y es la crisis climática, ¿no? Y esta nos está golpeando por todas partes, donde hay un retrotiming de aproximadamente entre 10 y 15 años. Eso es muy interesante porque hay una relación de alguna manera que tiene que ver una cosa con otra, tiene que ver completamente con este tema. Totalmente, y la relación es directa, ¿no? Cómo estamos sometiendo y controlando a un organismo, este es la biosfera, intentando meterlo dentro de un subsistema inventado y no legítimo, esto es el económico, y efectivamente eso está haciendo que esta máquina esté acelerada y esté como petando, está reventando, ¿no? Nos quedan entre aproximadamente 10-15 años para intentar ya no revertir, mitigar la problemática medioambiental, que no subamos más de entre 1,5 grados y 3 grados para toda la debacle que puede provocar esto en términos de migraciones aún más forzadas, escasez de alimentos, obviamente problemáticas de justicia social derivadas de todas estas migraciones, falta de alimentos, etcétera, etcétera. O sea, todo está demasiado conectado como para no verlo. Por lo tanto, un poco la utopía de que vamos bien, sí vamos bien, pero no sé si tenemos tanto tiempo como para no acelerar los procesos, ¿no? Bueno, 200 años, 2 siglos son tal vez pensados... Versus 15, ¿no? Del cambio climático. Sí, pueden contemplarse como muchísimo, por eso, ¿no? Me parece que es importantísimo observar y tratar de cumplir en lo posible la Agenda 2030, ¿no? O sea, 17 objetivos que construyen toda una visión, entre ellos la igualdad de género, ¿no? Y el sostenimiento de la vida, etcétera. Y bueno, pero ¿en dónde vamos a actuar eso, no? Porque es una agenda que se ha quedado mucho en lo político, ¿no? En las cámaras, en los congresos, etcétera, y que no ha bajado tanto a la sociedad. Pero, por ejemplo, si activáramos, como sugiere la IFLA, activar cuestiones relacionadas a la Agenda 2030 en las bibliotecas públicas, trabajaríamos muchísimo más rápido, ¿no? Porque en México hay 7.400 bibliotecas públicas que no estamos utilizando para poner temas importantísimos sobre la mesa, ¿no? Tomar esos espacios públicos igualadores de oportunidades, generadores de alternativas, para poder resolver eso, ¿no? Entonces, si entre hombres y mujeres no nos entendemos, bueno, ¿por qué no hacemos un círculo de hombres en la biblioteca pública y un círculo de mujeres, ¿no? Y después nos encontramos y dialogamos. ¿Por qué no tenemos ahí actividades más que permitan concientizarnos, que permitan preguntarnos, que nos permitan conversar en esos espacios, ¿no? Son espacios que estamos desaprovechando y que nos ayudarían a que lo que la escuela se pone al día, ¿no? En lo que la política se decide, utilizar un espacio que es de nosotros, que nosotros obtenemos con nuestros impuestos y que deberíamos nutrir con nuestras ideas, ¿no? Totalmente. Daniel. Sí, que yo, retomando el comentario de Nico, a mí me parece que si de verdad fueran 100, 200 años el lapso que tenemos que esperar, me parece que en realidad es muy poco tiempo, comparado con el tiempo que el patriarcado ha estado dominando, es un proceso revolucionario, ¿no? Digamos, es mañana. Sin embargo, es cierto que a lo mejor no tenemos tanto tiempo y eso entonces... Justamente por las situaciones climáticas que están, simplemente por eso, porque se nos está acabando la medida. Pero ahí justamente se vuelve a poner el tema, digamos, sobre la mesa, porque el tratamiento que le hemos dado a la tierra es el tratamiento patriarcal que se le ha dado a la mujer. Exactamente. Es exactamente el mismo. El lugar donde se produce y el lugar donde se reproduce, como el cuerpo, digamos, como una zona, como un lugar, poniéndolo así, donde se reproduce la vida y donde producimos la vida, es el mismo lugar. Es decir, la tierra me pertenece y yo la voy a hacer como yo quiera, y entonces esta tierra ahora aquí es mía y además hasta la puedo vender.
fíjense qué ironismo, ahora que lo plantean así de alguna manera como la tierra, la madre Simbólico. tierra, como este personaje femenino, el personaje masculino, la humanidad, cómo a partir de estas situaciones personajes con tendencias claramente misóginas como Vladimir Putin, Donald Trump, no creen en el calentamiento global, en el cambio climático, precisamente porque son los que más lastiman a partir de sus políticas públicas y económicas a la madre tierra. Entonces, de alguna manera, esto también genera pues una discordia gigantesca porque son personajes pues, sumamente influyentes. Pero aquí yo me pongo a pensar y lo planteo. Nosotros y las sociedades dicen, bueno, pero yo ¿cómo puedo establecer un cambio? ¿Cómo puedo empezar a cambiar? Si lo hago, sí, a partir de mi familia. Lo cambio en mi familia, pero esto ¿cómo se va a permear en mi escuela, en una delegación, en una colonia, en un país, bla, 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 ¿no? Es a partir de nuestras decisiones con el voto, de elegir a nuestros Totalmente. gobernantes, Por de la supuesto. decisión que tenemos con nuestro dinero. Totalmente. Ese es el máximo poder que tenemos. De alguna manera, eligiendo eso, podemos empezar a elegir también diferentes cambios en materia, de alguna manera, tangible. Si se puede entender, ¿no? Dejar de ser ignorantes, o sea, ya empezar a abogar por querer saber, por querer pensar. Aquí hay Como una dices, no es cuestión. una cuestión de ideas, es una cuestión de prácticas. Es una cuestión de prácticas, o sea, así como nos metemos y nos apasionamos por el fútbol y hasta ese día empeñamos el dinero que íbamos a usar para pagar el teléfono, me encantaría ver esa pasión por la sociedad para que se empeñara en poder conocer, en poder saber, en poder entender desde varios puntos de vista. Lo que comenta Alejandra es súper importante, empezar a utilizar los espacios públicos para generar estas mesas, y yo invitaría a los grupos feministas, ¿no?, a que también empiecen a unir y a acercar a los hombres a estos grupos de conversación. Porque comentaba lo que te comentaba hace ratito en el corte, ¿no? Comentaban por ahí, no, todavía no tienen ese derecho a estar junto a nosotros, no, perdón, ya no podemos esperar tanto. Ya es momento de que estén junto a nosotros los hombres y empecemos a generar y a construir otra forma de convivir. Ya no es un ser mujer ni un ser hombre, perdón, ya no va por ahí. Para mí ya no va por ahí. No, yo creo que ya es un ser persona, ser un ciudadano, ser un padre de familia, ser una madre de familia, ser un colaborador, un compañero de trabajo, un profesional de la salud. Es cómo vamos a empezar a trabajar para ser estas personas. Entonces, yo creo que desde ahí tendríamos que empezar. Las cosas no van a cambiar si nosotros no damos el primer paso. Y ahí nos van a tener que ayudar todas estas estructuras. Y empecemos por los medios de comunicación. Los medios de comunicación son poderosísimos y desde ahí se pueden empezar a cambiar muchas cosas, desde la forma en cómo se hace un programa, qué tipo de lenguaje se va a utilizar, cuál es el tipo de mensaje, así como nos van bombardeando de cosas, el teléfono, las modas, los viajes, los carros, pues va para lo mismo. Empecemos a bombardear a la gente para empezar a construir otras formas de pensar, otras formas de decir, otras formas de hacer, otras formas de relacionarse y también otras formas de amar. Y eso yo creo que es el reto de los hombres y también de las mujeres. Sí, claro, así como existe el lenguaje hablado, el lenguaje corporal, también tendría que empezar a establecerse esta metodología del lenguaje del comportamiento. Que tampoco y el lenguaje del comportamiento es lo que nos va a definir y a determinar una postura para generar sociedades mejores. Si les parece, vamos a empezar con conclusiones, que es un tema que se pasa rapidísimo, pero siempre da para hablar muchísimo. Empiezo contigo, Daniel, sobre lo que tenemos que hacer y a partir de cómo empezar con el punto número 1, para pasar de A a C, hay que entrar primero por B, cómo es que empezamos esta jerarquía de pensamientos o de metodologías prudentes para empezar a generar cambios. Bueno, retomaría el comentario de Alejandra, de incluir la ternura en la formación, terminar con la sistematización de desconexión de los hombres con el cuerpo, con las emociones y con la dominación para, digamos, en algún momento terminar con los sistemas de dominación que están en la educación, que están en el trabajo, que están en la política, que están en las familias. Ese debería ser nuestro objetivo, terminar con los sistemas de dominación. Y eso podría empezar con cómo tratamos a los cuerpos, cómo tratamos a las personas, dónde ponemos los sentimientos, cuándo empezamos a formar. Para concluir, en un comentario de Facebook una vez vi que alguien ponía sobre cómo ahora nos expresamos sobre, ya no decimos minusválidos, ahora hablamos de capacidades diferentes o de discapacidades, y alguien decía, no, es que ahora hablan así los millennials porque son una generación débil. Yo les llamo débiles, justo, terminar con la idea de que eso es debilidad, claro, pero tomar, digamos, acciones en relación a eso. Totalmente, Alejandra. Sí, también, pues,
ser un poquito más decididos en las acciones, ¿no? Y en cómo vamos a relacionarnos entre hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres vivimos una violencia desbordante todos los días, ¿no? Y cuando se señala y cuando se comenta, la minimizan y la ridiculizan a veces, ¿no? Entonces, ser sensibles a estas cosas que pasan, ¿no? Porque justamente es por estas cuestiones de dominación, ¿no? De querer cosificarnos, ¿no? Y la respuesta de las autoridades siempre ha sido tibia, ¿no? A lo mejor no necesitamos tanta ni cárcel, ¿no? Ni tanta coerción, ni tanta persecución, pero sí decir, oye, esto está mal, ¿no? Reprobar y hacer un escándalo de las conductas violentas hacia las mujeres. Entiendo perfecto que mis compañeras mujeres no quieran dialogar con los hombres porque ha sido una violencia de años, ¿no? Y sin justicia además, ¿no? Entonces, sí, como entender ese enojo, ¿no? Entender esa rabia que traemos ya de muchos años, porque nadie nos responde como esperaríamos, ¿no? Solamente es como pues ahorita vemos o dime tú cómo le hacemos, ¿no? O sea, como que realmente no hay una respuesta sólida, seria, decidida a erradicar la violencia a las mujeres, y yo eso es lo que necesito para que podamos vernos como iguales entre hombres y mujeres, ¿no? Una respuesta que diga, esto no está bien, es condenable, se tiene que acabar ya. ¿Consideras que existe rápidamente el paternalismo agresivo? O sea, pues es que hay mucha condescendencia, ¿no? hacia las denuncias de las mujeres, ¿no? Así como que están loquitas o están en sus días. Una serie de cosas muy violentas, ¿no? Que nos estigmatizan, ¿no? Que nos sitúan en un lugar y que no nos permiten salir de ahí, ¿no? Cuando las mujeres hemos tratado de salir del lugar histórica y socialmente asignado, nos matan, nos violan, abusan de nosotras, ¿no? Entonces, pues ya estuvo bueno, ¿no? Y lo decimos amablemente, lo decimos con diamantina, lo decimos con graffiti, lo decimos quebrando vidrios, y de todas maneras el mensaje no se escucha. Completamente. Flor. Bueno, yo creo que la revolución masculina debe de ir hacia la parte psicológica y hacia la parte afectiva. Y si no nos dan las respuestas, Daniel, ¿no? y si no nos dan las respuestas allá afuera, tendremos que construirlas entre nosotros, con estos espacios de diálogo, empezar a construir nosotros nuestras propias herramientas, porque finalmente ya nos dimos cuenta que hoy por hoy el gobierno y las instituciones no están listas, ¿no? Y seguirán pasando estas situaciones, pero creo que nosotros tenemos ese poder, ahí sí lo tenemos, es un poder asertivo para poder construir estas mesas de diálogo y construirnos como otro tipo de relación hombre y mujer, ¿no? Completamente. Nico. Pues fíjate que también un poco para englobarlo todo, lo que yo veo es que tenemos que asumir los tres poderes que estamos reclamando en la sociedad ajenos a nosotros, los tenemos que poder integrar. El primero es el poder personal, ser bien críticos con ese mandato y con eso se supone que tienes que ser así, decir, hey, no tengo por qué renunciar a mi masculinidad si efectivamente es mi masculinidad, no, pues me tengo que dar cuenta si es la mía o es una imposición, eso es lo primero. Entonces, ese poder personal es fundamental para saber qué masculinidad estoy viviendo. A nadie se le está diciendo que no sea de esta forma. O que entender el poder personal que tenemos a partir de nuestras acciones. Y nuestros atributos, cómo decodificamos nuestra masculinidad, ¿no? ¿Cómo te defines como hombre? Me defino de esta forma, me defino como fuerte, pero me defino también como una persona que no le cuesta expresar sus emociones. Eso es una fortaleza también. ¿Por qué no profundizar más en eso? Entonces creo que este poder personal es fundamental y esto básicamente es, para mí pasa por la desobediencia virtuosa de todo lo que te han dicho que eso es ser hombre. Claro. Porque si eso no encaja contigo, tienes que desobedecerlo radicalmente, ¿no? Entonces está muy interesante porque ahí asumes tu poder personal. Segundo poder, el poder político. El poder político lo tenemos nosotros también. ¿Qué acuerdos estamos aprobando con nuestro voto? ¿Qué acuerdos para el país estamos aprobando? ¿En quién estamos depositando esa confianza? Como yo decía, que tenemos nosotros a partir de esas decisiones. Totalmente. Y esos acuerdos también los establecemos nosotros. Nos quejamos muchos de nuestros políticos, pero ¿qué acuerdos estamos llegando en nuestras relaciones? Porque esos acuerdos son políticos también, en nuestras relaciones, ¿no? Dice el gran lema feminista que lo personal es político, pero lo político afecta a lo personal. ¿Por qué no asumimos realmente nuestra capacidad personal para generar mejores acuerdos entre nosotros? Eso es política a nivel individual también. Y para exigirle a nuestros responsables políticos mejores políticas públicas que tengan que ver con el cuidado y todo lo que estamos comentando. Y finalmente, el poder del consumidor, el poder de qué estamos comprando. Porque eso el poder de nuestro dinero. Exactamente, el poder económico. Es el máximo poder que tenemos como individuos, ¿no? Totalmente, ¿no? ¿En qué lo estamos gastando? Porque eso es un voto a esas políticas de esas empresas, es un voto o no a estas mejoras medioambientales que nos van a golpear en menos de 15 años, no en 200, y por lo tanto tenemos que estar como muy observadores de qué estamos y cómo estamos invirtiendo ese dinero también, ¿no? Entonces, finalmente, ese es un poco el resumen. Totalmente. Empezar a generar ternura en la educación, es lo que yo recapitulo, terminar con los sistemas de dominación, entender nuestro pasado para que a partir de esa rabia podemos generar estos cambios, autoconstruir entonces las herramientas para que podamos justamente a partir de esta introspección generar esta diferencia.
entender el poder personal y exponenciarlo, el poder personal en nuestros votos, en nuestras decisiones, en el uso de nuestro dinero y generar siempre, aparte de nuestra conciencia, mejores sociedades. De verdad es un placer haber compartido esta mesa con ustedes. Muchísimas gracias, Daniel, Alejandra, muchísimas gracias, Flor, Nico, un placer siempre. Y además, no solamente porque se conmemore el Día del Hombre como un día de hoy, sino esto lo tenemos que revisar todos los días de la vida. Muchísimas gracias también, sobre todo a ustedes, por vernos y escucharnos. Soy Maximiliano Espejel, lo espero el día de mañana y le recuerdo siempre que la búsqueda de la perfección es utópica. Por eso lo que no es perfecto es hermoso. Hasta entonces.